asiento, por favor. Bueno, bienvenidos todos y todas. El acta de la sesión 97 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 98 queda a disposición de las señoras y señores diputados. La cuenta, estimada. Gracias, Presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Un oficio del Secretario General de la Corporación de fecha 3 de septiembre, por medio del cual comunica que la Sala accedió a la solicitud de esta comisión para fusionar los proyectos de ley iniciados en moción correspondientes a los boletines números 17.504-22 y 17.801-22 en tabla la sesión de hoy. Un informe de la Biblioteca del Congreso Nacional sobre experiencia extranjera sobre procesos y protocolos de ingreso a compañías de bomberos, casos de Argentina, Colombia, España y Perú, elaborada por la asesora de la Unidad de Asesoría Técnica Parlamentaria, señora Claudia Cuevas, en el marco de la discusión del proyecto de ley correspondiente al boletín 17.801, que modifica y complementa la Ley Marco de los Bomberos de Chile. Una nota del jefe de gabinete de la Contraloría General de la República de fecha 8 de septiembre, mediante el cual confirma la asistencia de la señora Contralora General. Una solicitud de audiencia a la Red Nacional contra el Acoso de Bomberos, en Bomberos, de fecha 9 de septiembre, a fin de exponer casos de acoso, discriminación y corrupción en la institución y proponer medidas que fortalezcan la transparencia y protección de sus integrantes en el marco de la discusión del proyecto de ley que se encuentra en tabla la sesión de hoy, y dos reemplazos, uno del Comité Mixto Social Cristiano Nacional Libertarios e Independientes, por el cual el diputado Roberto Arroyo reemplazará a la diputada Francesca Muñoz en la sesión de hoy, y otro del jefe del Comité de C Independientes de fecha 9 de septiembre, el cual comunica que el diputado Héctor Barría reemplazará a la diputada Karen Medina en la sesión de hoy. Esto a la cuenta. Muy bien. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Si no hay palabra sobre la cuenta, pasaremos a la orden del día. ¿Sí, estimado diputado? Espérame. Presidenta, hoy día entiendo que estamos citados a votar solamente en general, Presidenta. Eso es lo que vamos a hacer hoy, aparte, obviamente, de oír lo que digan los Así diputados. es, vamos a votar en general. Gracias. Muy bien. ¿Y vamos a impartir el orden? Sí, primero la... ¿Sí? Ya, perfecto. La sesión del día de hoy tiene por objeto continuar la discusión general y, como decíamos, votar en general los siguientes proyectos de ley refundidos. El que fortalece la transparencia y probidad en la entrega de recursos por parte del Estado correspondiente al boletín 17.504-22 y el que modifica y complementa la Ley Marco de los Bomberos de Chile, Ley 20.564, correspondiente al boletín 17.801-22, en primer trámite constitucional y reglamentario. Para estos efectos se ha invitado al subsecretario del Interior, señor Víctor Ramos Muñoz, a quien damos la bienvenida, a la Contralora General de la República, señora Dorothy Pérez Gutiérrez, junto al Subcontralor General, señor Víctor Hugo Merino Rojas, acompañado del Jefe de División de Función Pública, señor Alejandro Riquelme Montesinos, y al Jefe de Gabinete de la Contraloría, señor Carlos Silva Sánchez. También ha sido invitado el vicepresidente de la zona sur del Cuerpo de Bomberos de Chile, señor Luis Carmach Boamcha, junto al abogado asesor jurídico, señor Fernando Recio Palma, y la periodista, señora Valeria Troncoso Torres. Además, al jefe de la Unidad de Gestión, Riesgo y Emergencia de la Subsecretaría del Interior, señor Camilo Gres Luna. Nos han pedido partir por la Contralora, que entiendo tiene otra presentación posterior. Por lo tanto, señor subsecretario, si no le incomoda, ¿cierto? Y si la comisión lo tiene bien, vamos a partir con usted. Entonces, le doy la palabra, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, Presidenta. Muchísimas gracias, por supuesto, a la comisión, a cada uno de los parlamentarios y parlamentarias por la invitación que nos han extendido para exponer la opinión de la Contraloría General de la República respecto de la tramitación de los proyectos de ley refundidos
en los boletines 17504 2022, guión 22, y que aquel que modifica y complementa la Ley Marco de Bomberos de Chile, la Ley 20.564, correspondiente al boletín 17801-22. Ahí en la presentación que estamos exponiendo, vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible, en honor al tiempo. El objeto en la siguiente lámina, un momento por favor, porque hay alguna dificultad técnica, en ese parece. ¿Ahí? Sí, pero no sé si es que logro avanzar. Sí, sí. ¿Sí? Inténtelo. Y no deja avanzar. No se puede avanzar. Si nos puede colaborar algún equipo informático, Sí, porque no. por alguna razón no deja avanzar. Si nos pueden apoyar de informática. Sí, nosotros aquí como que llamamos a Dios porque le hacemos así y nos escuchan. Bueno, mientras llegue el equipo, podrá ir avanzando y en honor al Ya. tiempo, el objetivo del proyecto, del boletín, específicamente el 17504, señora presidenta, y guión 22, busca fortalecer la transparencia y la probidad en la entrega de los recursos por parte del Estado. Ahí está, ahí está. Perfecto. Eso era lo que ya había señalado, y en la siguiente lámina vamos a ver el objetivo específico, que es profesionalizar la gestión administrativa de los cuerpos de bomberos, señala así el proyecto, especialmente en el proceso de rendición de cuentas de los recursos que estos reciben por parte del Estado, con la finalidad de contribuir a su adecuado funcionamiento y además fortalecer la probidad y la transparencia en la entrega de los recursos públicos. Y en ese marco, este proyecto consta de un artículo que se propone como 7 bis, y en el texto comparado de ambos boletines refundidos se agrega como 7 ter, que señala lo siguiente: los cuerpos de bomberos que reciban financiamiento del Estado, ya sea directo o a través de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile, previo a la recepción de de estos fondos, deberán acreditar que cuentan con personal calificado para la realización de los procesos de rendición de cuentas de dichos recursos. Agrega en un siguiente inciso que la Junta determinará la forma, requisitos y condiciones para cumplir con lo dispuesto en el presente artículo. Ese es el agregado que hace este proyecto, señora presidenta, y asimismo, en el proyecto boletín 17801-22, tenemos como objetivo la modificación a la Ley 20.564, Marco de Bomberos de Chile, y que tiene por finalidad actualizar y modernizar este texto legal, reconociendo y especificando la autonomía organizacional y disciplinaria de la Junta Nacional de Bomberos de los Cuerpos de Bomberos, y también busca mejorar la coordinación de los cuerpos de bomberos y disponer mecanismos de transparencia. A su vez, en lo relativo a los ingresos, propone criterios objetivos, debiendo acreditar el estado de salud física, psicológica y toxicológica compatible con la naturaleza de la función, y finalmente dispone que son inembargables los equipos de protección personal y la protección de los uniformes, tarjetas de identificación o placas rompefilas frente a su uso indebido, con la finalidad de suplantar la función o calidad de bombero con ocasión de incendios u otra emergencia. Esa es la descripción muy rápida de estos dos proyectos, de estos dos boletines. Ahora, quisiéramos señalar cuál es el marco normativo actualmente aplicable en esta materia, señora presidenta. Acorde a las leyes 18.959 y 20.564, los cuerpos de bomberos y la Junta Nacional de Bomberos de Chile constituyen el Sistema Nacional de Bomberos. Y los artículos 17 de la primera de las leyes señaladas y el primero de la ley 20.564 disponen que la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile y los cuerpos de bomberos son servicios de utilidad pública, y que estos se rigen por las disposiciones sobre personas jurídicas a que se refiere el título 33 del libro primero del Código Civil. Esto en la medida en que esto fuere compatible con sus fines, con su naturaleza y organización jerárquica y disciplinada. Enseguida, dentro del marco normativo, también tenemos el decreto 633 del año 98 del entonces Ministerio de Justicia, que aprueba el texto del estatuto tipo al cual pueden ceñirse los bomberos, los cuerpos de bomberos. También tenemos jurisprudencia administrativa que queremos dejar allí a la vista, no vamos a entrar en detalle sobre ella, pero que se refieren a Bomberos de Chile, los dejamos en la presentación también. Y también es relevante tener a la vista jurisprudencia del Tribunal Constitucional que se ha referido a los cuerpos de bomberos. Por ejemplo, en la sentencia Rol que está allí indicada, se alude a que la ley 20.500 establece un régimen mínimo y común sobre las asociaciones sin fines de lucro,
y que la ley 20.564 especifica un conjunto de consecuencias públicas que se derivan del Estatuto de Servicio de Utilidad Pública que le compete a la actividad de los bomberos, y que la diferencia la legitima irrazonablemente de una actividad organizacional puramente privada. Es una actividad de servicio público, de utilidad pública. También hacer presente, señora presidenta, a la comisión por su intermedio que la Contraloría se encuentra desarrollando, así como ha desarrollado también en el pasado, fiscalizaciones respecto del uso de los recursos. Conforme a la ley 10.336 orgánica de la Contraloría, toda persona que recibe, administra, paga o custodia fondos públicos debe rendir cuenta documentada de su manejo a la Contraloría. Y por esta razón, sea que se trate de personas públicas, privadas o personas jurídicas también, nosotros tenemos la obligación de exigir esa rendición de cuentas y revisarla. En ese marco, en el pasado hemos hecho auditorías y actualmente tenemos en ejecución una fiscalización que incluye examen de cuenta de rendiciones de transferencias corrientes y de capital efectuadas por la Subsecretaría del Interior a los Cuerpos de Bomberos de Chile y a la Junta Nacional de los mismos, en virtud de la ley 21.516 de presupuesto del sector público del año 2023. Esos son los recursos que estamos revisando en rendición de cuentas. Y también estamos viendo la documentación respectiva. Como sabemos, en la ley de presupuesto, sin entrar en detalle aquí, en la partida 5, capítulo 10, programa 4, tenemos específicamente el programa de la Subsecretaría del Interior para transferencias de recursos respecto de Bomberos de Chile. Y yendo específicamente, señora presidenta, al análisis del proyecto, tenemos algunos comentarios respecto de cada uno de los artículos que van siendo mencionados. En primer lugar, respecto de la aplicación del título 33 del libro primero del Código Civil, hay una modificación allí al artículo primero. El artículo primero de la ley 20.564 dispone que los cuerpos de bomberos y la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile constituyen este Sistema Nacional de Bomberos. Servicios de utilidad pública que se rigen por las disposiciones de esta ley, de su reglamento, de sus estatutos y de leyes especiales, y en lo no previsto por ellas, por las normas sobre personas jurídicas a que se refiere el título 33 de este libro primero del Código Civil. Este proyecto de ley que estamos analizando modifica este artículo 1, agregando, a continuación de la expresión libro primero del Código Civil, el siguiente párrafo que señala solo, o sea, se rigen por este título, solo en lo que fuera incompatible con sus fines, naturaleza, organización jerárquica y disciplina, como también en la incorporación de sus integrantes. Entonces, con el objeto de asegurar la correcta aplicación de la disposición que se pretende incorporar a esta ley 20.564, a juicio nuestro parece relevante que se identifique de manera precisa cuáles serían las actuales incompatibilidades que se aprecian entre las normas del señalado Código Civil y los fines, la naturaleza, la organización jerárquica y la disciplina del Cuerpo de Bomberos y la Junta Nacional de Cuerpo de Bomberos, así como también respecto de la incorporación de sus integrantes. Si no se precisa, si no se hace esto que estamos recomendando, podría generarse un problema interpretativo. Específicamente se podrían generar dificultades o dudas acerca de cuáles serían las normas del Código Civil que serían incompatibles, cuáles sí, cuáles no, con aquellos aspectos propios de la naturaleza de la organización de los cuerpos bomberiles y de la Junta, y cuál sería el marco jurídico aplicable cuando no sea procedente emplear al Código Civil. Entonces, nosotros como Contraloría hacemos presente que aquí sería importante resolver esa duda interpretativa antes, este problema interpretativo que se pudiera generar. En segundo lugar, señora presidenta, respecto de la cancelación de la personalidad jurídica, una modificación al artículo 3, inciso quinto nuevo, queremos hacer presente que el artículo 559, contenido en el título 33 del libro primero del Código Civil, señala que las asociaciones se disuelven de estas 4 formas que están señaladas allí: vencimiento del plazo, por acuerdo de la Asamblea Extraordinaria, por sentencia judicial en los 2 casos que señala y por otras causales previstas en los estatutos y en las leyes. La sentencia que se refiere a la letra C, en los 2 casos que les aludía, solo puede dictarse en un juicio en las condiciones que allí están señaladas, en un procedimiento como está descrito allí. Y en el caso que se refiere el número 2 de la letra C, esto es haberse realizado íntegramente el fin de esta asociación, puede también dictarse en un juicio promovido por la institución que esté llamada a recibir los bienes de la asociación o fundación en caso de que ésta se extinga. ¿Cuál es el análisis que nosotros hacemos de este proyecto?
Este proyecto incorpora un inciso quinto, nuevo, que señala, en la parte que importa, que la cancelación de la personalidad jurídica de un cuerpo de bomberos se decretará por sentencia judicial ejecutoriada previo informe técnico de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile. Y nosotros hacemos presente que es necesario, para evitar problemas interpretativos, que se haga una remisión expresa al Código Civil o especificar cuál sería el tribunal preciso que va a conocer de este asunto, cuál sería el procedimiento específico al que se someterá la cancelación de la personalidad jurídica, porque habla de que se decretará, pero no está claro cuál es el tribunal, cuál es el procedimiento y quién, además, quién tiene la legitimación activa para iniciar este procedimiento. Y sería importante resolver esto para que también no se generen dificultades interpretativas. En tercer lugar, señora presidenta, respecto del alcance de las disposiciones relacionadas con el principio de transparencia, artículo 7 bis nuevo del proyecto, queremos hacer presente en primer lugar respecto de las competencias del Consejo para la Transparencia. El artículo 7 bis que se viene incorporando en este proyecto detalla la información que la Junta Nacional y los cuerpos de bomberos tendrían que mantener a disposición permanente del público en forma completa, actualizada y de modo que permita su fácil identificación y su acceso expedito, y entre esta documentación que tendrían que tener a disposición están los estatutos, los miembros del directorio y el resumen de actividades y presupuesto de estas entidades. Y el inciso segundo de este artículo 7 bis señala que la información señalada en los incisos anteriores será publicada en el portal de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos y que para tales efectos el Consejo para la Transparencia deberá poner a disposición de los sujetos obligados, en conformidad con este artículo, formatos y mecanismos de entrega de información optimizados y que procurará, esto es importante, procurará no exigir documentos que ya se encuentren en poder de otros órganos del Estado. Respecto de este punto, de este artículo específico 7 bis nuevo de este proyecto, hay varias cosas que hacer presente. Lo primero es recordar que la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado dispone que esa ley regula el principio de transparencia de la función pública y el derecho de acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado. También regula los procedimientos para el ejercicio de este derecho y para su amparo y regula las excepciones a la publicidad de la información. Quiero recordar, señora presidenta, que los órganos de la Administración del Estado están señalados en el artículo 1 de la Ley 18.575 y entre ellos no está el Cuerpo de Bomberos ni la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos. El artículo 31 de ese texto legal de la Ley de Acceso a la Información Pública o transparencia, que se le llama coloquialmente, crea el Consejo para la Transparencia como una corporación autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y señala que su objeto es promover la transparencia de la función pública, fiscalizar el cumplimiento de las normas sobre transparencia y publicidad de la información de los órganos de la Administración del Estado. Ese es su marco de acción, los órganos de la Administración del Estado. Y también señala que tiene por objeto garantizar el derecho de acceso a la información de acuerdo con su artículo 32. Entonces, como análisis de este proyecto, nosotros hacemos presente que, en primer lugar, de acuerdo a lo que la propia ley señala, no estaría dentro de las competencias del Consejo para la Transparencia ejercer potestades respecto de la Junta Nacional y respecto de los cuerpos de bomberos, porque dichas instituciones no son por su naturaleza órganos de la Administración del Estado. Enseguida, hay que precisar también cuál sería la intención del legislador al disponer que este Consejo procurará no exigir documentos que ya se encuentren en poder de órganos del Estado. Y esto de procurará exigir o no exigir documentos cuando en realidad no está dentro de las competencias del Consejo exigírselo, de acuerdo a lo que señala la propia ley. Por último, también hacer presente que sería necesario o pertinente determinar si es que le va a corresponder o no al Consejo para la Transparencia o al Ministerio del Interior proveer medios tecnológicos necesarios para que la Junta Nacional y los cuerpos de bomberos cuenten con una plataforma informática para poner a disposición del público toda la información que indica el artículo 7 bis. Por el contrario, si es que no es así, tendría la norma que señalar que esta obligación la tendrán que cumplir aquellas instituciones. Y ahí habría que ver cuáles son los recursos que va a poder utilizar para hacerlo. Enseguida, en un segundo punto, respecto de la falsificación de la información proporcionada,
el inciso final de este artículo 7 bis nuevo señala que la falsificación intencional de información será sancionada con la prohibición de acceder a recursos públicos y o emitir certificados de donación para exenciones tributarias. Primero queremos hacer presente muy directamente que la palabra intencional frente a un delito es redundante porque se requiere dolo para cometer una falsificación. En segundo lugar, es importante hacer presente que los órganos tienen, la competencia de los órganos está definida por la ley y necesitaríamos precisar cuál es el órgano que va a tener competencia para conocer esta materia, quién va a resolver sobre esta falsificación y cuál es el procedimiento a través del cual lo va a hacer. ¿Lo va a hacer un tribunal o es un órgano administrativo a través de un procedimiento administrativo sancionatorio? Pero como se trata de una falsificación, sería un delito, correspondería a un tribunal, habría que resolver esto y fijar quién. Correspondería también precisar en el proyecto si esto va a modificar el Código Penal o no para los efectos del delito de falsificación en términos generales, porque al modificarlo así, pura y simplemente, podría suceder que se produzca una duda interpretativa de cuál es la sanción que corresponde aplicar. Y luego, señora presidenta, como cuarto punto, una modificación del artículo 14. Este proyecto contempla la modificación del artículo 14 agregando un inciso tercero, que señala, en lo que importa para este caso, que las personas que hayan pertenecido a otros cuerpos de bomberos, distintos al que se pretenden incorporar, deben declarar los motivos por los cuales se desvincularon del anterior cuerpo de bomberos. Nosotros analizamos esta norma y señalamos que hay que tener presente que no se está resolviendo y no se prevé ningún efecto frente al incumplimiento de esta norma y tampoco se estableció cuál es el procedimiento para poder sancionar este eventual incumplimiento. En quinto lugar, señora presidenta, ya para ir finalizando, la actuación en representación de bomberos afectados durante actos de servicio que contempla el nuevo artículo 17. Este artículo 17, inciso segundo nuevo, plantea que, asimismo, en el caso de accidentes, enfermedades o cualquier otra circunstancia ocurrida durante los actos de servicio, tanto la Junta Nacional como los cuerpos de bomberos estarán facultados para actuar legalmente en representación de los afectados, sin perjuicio de los derechos individuales de ellos para ejercer acciones. Nosotros aquí hacemos presente que es indispensable establecer claramente la excepcionalidad de esta representación que se pretende consagrar y esta, en opinión nuestra, solo debería proceder de manera muy acotada en la medida en que el representante legal de la persona afectada en los actos de servicio no pueda ejercer los derechos que le corresponden. También nos parece que sería interesante estudiar la armonización de esta norma de representación con lo dispuesto en la Ley 20.584, que regula derechos y deberes que tienen las personas en relación con las acciones vinculadas a su atención de salud. Hay otras normas que también tienen que ver con la representación que también habría que armonizar aquí. Y específicamente respecto a la situación de los menores de edad que ejerzan labores bomberiles, hay que tener a la vista las normas de representación y armonizarlas con esta hipótesis. Finalmente, atendido que nos han invitado y agradecemos nuevamente la invitación a exponer nuestra opinión sobre esta materia, nosotros trajimos algunas propuestas para dejarlas aquí a evaluación, por supuesto, de la comisión. Propuestas para incorporar estos proyectos de ley correspondientes a ambos boletines refundidos. En primer lugar, nosotros proponemos que se evalúe la aplicación de las normas internacionales de contabilidad para el sector público, NIC-SP. Actualmente, la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos utiliza las normas NIF para las pymes, para las pequeñas y medianas empresas. Pero esto no se corresponde con la naturaleza real de las operaciones de los cuerpos de bomberos y de la Junta. Entonces, con el objetivo de aumentar la transparencia en la gestión financiera de los bomberos, porque entendemos que eso es lo que busca este proyecto de ley, y otorgándole un marco normativo que se adapte realmente a sus funciones y tenga algún grado de flexibilidad, nosotros proponemos que se evalúe la aplicación de la normativa contable del sector público e instrucciones específicas que ha dictado la Contraloría, que están diseñadas específicamente para instituciones sin fines de lucro y que prestan un servicio de utilidad pública, al igual que lo hace Bomberos. Esto también ayudaría en la mirada general de los fondos públicos, en la comparabilidad de la información de bomberos con otras instituciones que también son sin fines de lucro y prestan servicios de utilidad pública.
permitiría entonces reflejar de manera más precisa las operaciones, sus transferencias que reciben del Estado y el eventual deterioro de sus equipos para ver si es que se han ido envejeciendo, han llegado a la obsolescencia, etcétera. Estas normas tienen bastantes beneficios, efectivamente significan un esfuerzo, pero también tienen la flexibilidad necesaria para instituciones que no tienen muchos recursos y están diseñadas en ese marco de flexibilidad. Y en segundo lugar, nosotros proponemos también, respecto del requerimiento de enviar información de su contabilidad a la Contraloría General, esta posibilidad, agregando un artículo que señale que la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos remita su balance de comprobación y saldos a la Contraloría General por los medios que la ley determine o, si la ley no lo determina, por los medios en que la Contraloría lo requiera, y que presente sus estados financieros anualmente de conformidad con estas instrucciones que les acabo de aludir en el punto anterior. Asimismo, proponemos que se modifique el artículo 6. Se agregan inhabilidades a los cuerpos de bomberos y a la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos respecto de los fondos que les asigna anualmente la Ley de Presupuestos, con la finalidad de homologarlas con el estándar que se propone por el Gobierno en el artículo 5 del proyecto de ley que establece bases de las transferencias a personas e instituciones privadas y que modifica la ley de entidades receptoras de fondos públicos, la 19862. Es un proyecto que está en trámite, ¿cierto?, en el boletín 16628-25. Nosotros sugerimos entonces que se señale que dichas entidades no pueden ser receptoras de fondos públicos cuando entre sus miembros, como lo dice este otro proyecto que acabo de mencionar que presentó el Ejecutivo, hayan sido condenados por delitos de estafa, concursales o de lavado de activos u otros relacionados con malversación de caudales. Si se diera esta hipótesis especial, que no es una cosa frecuente, pero por algo lo está precaviendo la ley en este otro proyecto de ley, el proyecto, ¿cierto?, pretende precaverlo, es para evitar que estas personas puedan recibir y administrar recursos públicos que son cuantiosos. Luego, como cuarto punto de nuestras propuestas, una modificación al artículo 7 ter, cuando señala que los cuerpos de bomberos que reciban financiamiento del Estado, ya sea directo o a través de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos, previo a la recepción de deberán acreditar que cuentan con personal calificado para la realización de los procesos de rendición de cuentas de dichos recursos. El artículo propuesto dice que la Junta determinará la forma, los requisitos y las condiciones para cumplir con lo dispuesto en esta norma. Sobre este punto, señora presidenta, para toda la comisión por su intermedio queremos señalar que, según nuestro conocimiento, existen más de 300 cuerpos de bomberos en el país. La norma, en los términos en que está actualmente redactada como proyecto, implicaría que tendrían que contratar a lo menos 300 o más personas, a lo menos una por cada institución, personas además que tendrían que estar calificadas y con los conocimientos necesarios para hacer estos procesos de rendición, que no son procesos simples, pero que son necesarios e indispensables porque estamos hablando de recursos públicos cuantiosos. Entonces, es una cuestión que se debe evaluar, lo dejamos sobre la mesa, señora presidenta, y nosotros, a su vez, hacemos presente esta posibilidad que se pudiera evaluar, establecer esta obligación respecto de la Junta Nacional, no así de los cuerpos de bomberos, porque es un número muy importante de personas, pero sí respecto de la Junta Nacional, ya que reciben transferencias de las asignaciones que están allí señaladas, 2401-026, 3301-002 y 3301-003 del programa 4 del presupuesto de la Subsecretaría del Interior. Y entonces nos parece que es altamente recomendable que los miembros de la Junta allí tengan personas que obligatoriamente tengan que conocer estas materias de rendición, y adicionalmente proponemos lo siguiente, señora presidenta, que al menos el presidente, vicepresidentes, directores, gerente general, subgerente de finanzas y tesorero, según la orgánica que vimos en su página web, hay muchísimas más autoridades, pero al menos ellas que pueden tener decisiones en la administración, presenten su declaración de intereses y patrimonio en los términos que lo regula la ley 20.880. Esas son nuestras propuestas, señora presidenta, y quedamos atentos a cualquier consulta que pudieran formular. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Contralora, nos ha quedado clarísimo. Como sé que se tiene que retirar y antes que pasen las otras exposiciones, si existen preguntas puntuales respecto
de su presentación. Por favor, yo les pediría acotarlo y por último, si son más largas o más extensas, dejarlo para una segunda oportunidad cuando discutamos tal vez en particular. Me pidió la palabra el diputado Barros, diputado Cifuentes, diputado Bobadilla. Por su intermedio, señora Está presidenta. apagado tu micrófono, espera. ¿Está bien? Ahí sí, ahora Sí. Por su intermedio, señora presidenta, saludar a, a los expositores, al subsecretario, a la señora Contralora y preguntar una cosa bien específico. A mí me parece muy bien que no hayan en los 300 cuerpos de bomberos un grupo que tiene que de una u otra manera establecer toda la rendición de cuentas, por decirlo de manera fácil. ¿Cuánta gente tendría que ser en la Junta Nacional? Porque quizás eso también haya que acotarlo en el proceso. Si es que se dice que no estén en las 300 cuerpos de bomberos y sí en la Junta Nacional, porque señala usted también que hay cuantiosos recursos, entonces, porque eso no es una persona, me imagino yo. Esa es la pregunta bien puntual. las otras preguntas para que sí puedas contestar de una vez, diputado Cifuentes. Muchas gracias, presidenta. Bueno, también le doy la bienvenida al señor subsecretario y a la señora Contralora, además de la Junta Nacional de Bomberos que siempre nos acompaña. Quiero felicitar la presentación porque ha sido muy ordenada al punto que hasta yo la entendí claramente. Y especialmente respecto de las propuestas finales. Ahí se me produce una interrogante nomás respecto del carácter jurídico que tienen las compañías, porque estamos hablando de entidades independientes, entiendo yo, con personalidad jurídica propia, que son independientes de la Junta Nacional y para las que la Junta Nacional solo tiene algunas atribuciones muy específicas, y entendería que no todos los recursos además pasan por la Junta Nacional. Ni siquiera físicamente, digamos. Entonces, me queda muy clara la propuesta respecto de cómo controlar, digamos, o cómo establecer esta norma para la Junta Nacional, pero la cuestión persistiría respecto de las unidades, digamos, de las 314 unidades en regiones. La pregunta es, ¿existe alguna norma para otro tipo de instituciones que no tenga la exigencia de la norma que se aplica para las instituciones públicas, pero que tenga algún carácter también que obligue a instituciones más pequeñas que reciben fondos del Estado? Porque si no nos obligaría a tener un contador prácticamente por cuerpo de bomberos, y eso sería que se discutió aquí cuando aprobamos la ley de acreencias bancarias, se discutió el cómo se rendía, en fin, y todavía tenemos alguna dificultad ahí con el Ministerio del Interior, entiendo, para hacer que rindan en tiempo y forma, digamos. Entonces, la pregunta es cómo compatibilizar, digamos, esta peculiaridad que tiene la institucionalidad de bomberos. Gracias, presidente. Muy bien, diputado Bobadilla. Por cierto, coincidir con el diputado Cifuentes, la exposición es un aporte no menor para la discusión del proyecto que estamos tramitando. Yo quisiera consultarle a la señora Contralora el efecto práctico. ¿Cuál es la interpretación que ella le da a lo siguiente respecto de la cancelación de la personalidad jurídica? Dice que ésta procederá producto de una sentencia judicial ejecutariada respecto de cuerpos de bomberos, previo informe de la Junta Nacional. ¿Qué debo entender ahí? Dice, previo informe. ¿Puedo asumir de que el informe puede ser negativo o positivo? ¿Cuál es el efecto que esto tendría en la sentencia? ¿Qué interpretación se le da a esto? Y respecto, o sea, aquí hablamos solo de los cuerpos de bomberos. ¿Qué pasa con las compañías? Bien, gracias, diputado Bobadilla. También quería agregar una pregunta y nuevamente reconocer el esfuerzo conjunto, ¿no? Yo creo que esto es una institución muy sui generis, que escapa
de lo que nosotros conocemos legalmente como cualquier institución, y que sin duda que cada vez que se entregan más recursos públicos hace necesario que exista un control como el que ejerce la Contraloría. Yo creo que hay que reconocer los esfuerzos conjuntos en esta materia. Yo creo que a pesar de que es más trabajo para la Contraloría, es sin duda una satisfacción poder dar un avance en esta materia. Yo tengo 3 dudas muy puntuales. Primero, en cuanto a la modificación del 545, si mal no recuerdo, respecto a la definición de persona jurídica, cuando dice, en aquella parte que dice, es solo en lo que no, o se aplicarán estas disposiciones en lo que no sea incompatible con, yo eliminaría todo eso demás, digamos, porque entiendo que entonces nacerían 2 tipos de personas jurídicas eventualmente, dependiendo de la forma o de la naturaleza misma de ella. Pero si su sugerencia apunta en el sentido de eliminar esa frase. Lo segundo, no se ha analizado diferencias de responsabilidades, por ejemplo, responsabilidades solidarias, responsabilidades personales, a lo mejor lo dejaron para materia penal aquello, no se discutió, no se conversó extender algún tipo de responsabilidad sobre los miembros de la Junta, sobre quienes administren dinero, o eso más bien quedó en una materia penal. Y lo tercero, no tengo idea cuál es la diferencia entre el NICSP y el NIF. Por favor, si alguien me lo puede explicar. Muchas gracias. Y nuevamente gracias, Contralora, ha sido usted muy clara en su presentación. Muchas gracias, señora Presidente, por su intermedio en primer lugar para atender la consulta del diputado señor Barros. Respecto de cuántas personas se requerirían para este proceso de rendición de cuentas. La verdad es que determinar cuántas personas se requieren va a depender de una serie de factores y que son variables. Por ejemplo, el volumen de los recursos, la expertise de las personas que se contratan. Desde ese punto de vista, como nosotros no podemos señalar cuáles son las cantidades de personas recomendables, lo que sí podemos hacer presente es que, por ejemplo, para los procesos de rendición de cuentas, la Contraloría capacita permanentemente a la Administración del Estado. A través del CEA y a través de los equipos de la División de Fiscalización que ven rendiciones de cuentas, tenemos una mesa de ayuda donde permanentemente estamos ayudando a la gente a enseñarle cómo rendir, en qué se equivocó, incluso hasta en la cosa más doméstica. ¿Por qué lo hago presente? Porque personas que sean expertas en rendición de cuentas y de la manera en que se rinde actualmente no son muchas. Entonces, más allá de cuántas se necesitan, es que las que sean se tienen que estar capacitando permanentemente. Hay otra regla, es una cosa bastante doméstica lo que voy a decir, que se llama segregación de funciones, que las cosas no pueden estar siempre a cargo de de una persona, porque ahí hay un riesgo asociado. Entonces, a lo menos 2 y de ahí hacia arriba, porque si no, esta persona se va, se enferma, deja la información, no sé, en sus manos y de nadie más, ¿me explico? Entonces, a lo menos 2 y de ahí para arriba, y yo no sabría decirles si se necesitan 10 o 100, porque eso va a depender de una serie de factores. Si las transferencias a los cuerpos de bomberos y a la Junta son cuantiosas, tendrá que disponerse de más personal para poder hacer la rendición, pero incluso lo vemos en las instituciones públicas formadas propiamente tales, no siempre tenemos la dotación para hacer las rendiciones oportunamente. Entonces conecto su consulta, señora diputado, por su intermedio, señora Presidenta, con la capacitación que hace la Contraloría en esta materia y la ponemos a disposición como lo hacemos respecto de todas las demás instituciones públicas y privadas que rinden cuentas. Respecto de la consulta del diputado señor Cifuentes, por su intermedio, señora Presidenta, respecto del carácter jurídico de las compañías independientes de la Junta Nacional, a la luz de este mismo punto que habíamos planteado de que tal vez es imposible en términos prácticos tener más de 300 personas, no sé cuántas personas tienen hoy, pero probablemente tienen muy poquitas si es que tienen a alguien encargado realmente del proceso de rendición de cuentas de manera estable, que es una consulta que probablemente la Junta y los cuerpos de bomberos puedan responder, pero es altamente probable que no vayan a conseguir 314 o más personas que conozcan de estas materias. Entonces, 310, bueno. 10 personas. Hay 10 para todos, ¿se fija? Entonces, bueno, en ese estándar hay
hay mecanismos de coordinación y de cooperación que se dan. Voy a traer un ejemplo de lo público para este servicio o institución que es tan especial y tan importante también y que hay que fortalecer. En el mundo público, cuando en una institución no están las capacidades, en virtud de los principios de coordinación y de continuidad del servicio público, las instituciones tienen la obligación de cooperarse entre sí. Entonces, siguiendo esta misma línea, si en la Junta tienen equipo o en los cuerpos de bomberos más grandes contratan personal para ello, podrán colaborarse con los más pequeños. Y esos son mecanismos que se pueden establecer en la ley con algún grado de obligatoriedad para solucionar estos problemas. Luego, también, si existe... ¿Y eso sería legal? Micrófono, por favor, diputado Cifuentes. Sí. No. Ese mecanismo sería legal, formalmente legal. Claro, por su intermedio, señora presidenta, para atender la consulta adicional del diputado Cifuentes, claro, si la ley establece esa obligatoriedad y de hacer esa coordinación, y luego, dentro de las transferencias de recursos, una parte de esos recursos se autorizan normativamente a ser destinados para la contratación de ese personal, para destinarlo a esa finalidad, tiene el sustento normativo. Lo interesante es que esas atribuciones se den y se establezca así, en la misma partida, en una glosa específica, se puede establecer así. Si no, se produce la dificultad de por qué se gastó en ello y cuánto personal se gastó, pero eso son cosas que se pueden resolver en la ley de presupuesto de cada año y en estos proyectos de ley, por cierto. Y específicamente de cómo compatibilizar las particularidades, esto lo conecto con la última pregunta que hace la señora presidenta respecto de las diferencias de las normas NIF y las NIC. En realidad estamos hablando de normas internacionales que lo que buscan es estandarizar para hacer comparables los datos de una institución versus otra, pero unas son del ámbito privado y otras son del ámbito público. Las NIC-SP son normas internacionales de contabilidad pública que han sido adaptadas por la Contraloría chilena para que pueda compararse los estados financieros de todas las instituciones públicas, grandes, pequeñas, medianas, y podamos tener cifras reales y podamos saber cuál es el nivel de endeudamiento del país, cuáles son los activos. Bueno, esto mismo pasa para instituciones privadas sin fines de lucro que reciben fondos públicos y hay una norma especial adaptada por la Contraloría, más flexible, que asume las particularidades y lo especial que tienen estas instituciones que son más pequeñas, que a veces reciben recursos cuantiosos, pero que finalmente no se quedan para sí, sino que son para prestar un servicio. Y todas esas particularidades se asumen en este tipo de normas. Podemos enviar a la comisión, si usted lo estima, señora presidenta, el detalle de cómo se hace la rendición y cómo son estas normas contables de presentación de estados financieros, por si les parece interesante evaluarlo. Sí, por favor. Luego, en relación a la consulta del diputado señor Bobadilla, por su intermedio, señora presidenta, ¿cuál es el efecto práctico de la cancelación de la personalidad jurídica en lo que se refiere al previo informe de la Junta Nacional en el proyecto en los términos en que está? La verdad es que nosotros hacemos presente que ahí hay un punto que hay que aclarar. Entonces, en los términos en que está, no está dicho en sencillo muy bien. Habría que precisarlo. En los términos en que está, si fuera aprobado exactamente así, a mí me da la impresión, en términos interpretativos, que el tribunal tendría que evaluar cuál es el efecto de un informe negativo de la Junta que no esté de acuerdo con la cancelación de la personalidad jurídica o favorable de la Junta que no esté de acuerdo. Y el tribunal va a tener que evaluar cuál es el efecto en la medida en que ese tribunal reciba el informe. También tendría que fijarse en la norma qué sucede si no está el informe, si puede proceder sin informe. En fin, hay una serie de particularidades ahí que no están resueltas. Tampoco el procedimiento, cómo se inicia, lo hicimos presente ahí en la presentación, pero es un buen punto que hay que resolver. Finalmente, para atender las consultas de la señora presidenta, las dos pendientes, respecto de la modificación del artículo 545 y la definición de persona jurídica, en el punto en que habla de que sea incompatible con las normas del Código Civil, nosotros precisamente tenemos esa preocupación. El proyecto refundido no resuelve cuáles son las incompatibilidades y el intérprete podría establecer que son unas u otras, pero las incompatibilidades, las inhabilidades y las prohibiciones son de derecho estricto. Entonces es importante que la ley las resuelva exactamente y no están resueltas aquí. Habría que precisarlo. Finalmente, respecto de la evaluación de responsabilidades solidarias o personales y si eso en realidad nosotros no lo evaluamos, lo cierto es que como se trata de una cuestión de orden penal,
no lo evaluamos, pero desde el punto de vista del mal uso de los recursos públicos sí hay un aspecto que tiene que ver con la solidaridad de la responsabilidad civil o patrimonial. Cuando nosotros hacemos examen de cuentas de una institución o de una persona, pública o privada, que administre fondos públicos, y determinamos que hay mal uso de los recursos, hay extravío, desvío o mala rendición de las cuentas, tenemos la obligación de iniciar un juicio de cuentas. Y ese juicio de cuentas, cuando recae una sentencia definitiva condenatoria, es solidaria. Entonces, todas las personas, si son 8 los demandados y condenados, los 8 tienen que responder solidariamente por esas cifras. No hicimos mayor alusión a este punto porque eso está en la ley vigente, en otra ley que probablemente ni siquiera se ha tenido a la vista para esto, pero el resto de la legislación también aplica en lo que fuere pertinente. Pero este punto es más bien de orden penal. Si no hay más preguntas, señora presidenta, muchísimas gracias por su invitación y de la comisión. Muchísimas gracias a cada uno de los parlamentarios. No, Quedo muchas atenta gracias. por si hubiera algún punto. Muchas gracias a usted, Contralora. Sin duda que tal vez en algún momento vamos a requerir nuevamente su presencia para poder analizar y vamos a considerar cada una de sus propuestas. Muchas gracias a usted y a su equipo. Y la dejo liberada porque entiendo que tiene otro compromiso. Vamos a hacer un pequeño alto de 1 minuto para poder despedir a la Contralora. Reanudamos nuestra sesión. Continuamos con el mismo punto de la tabla, pero con nuestro siguiente invitado, que es precisamente el subsecretario del Interior, don Víctor Ramos Muñoz. No sé si va a exponer en conjunto con el jefe de la unidad de gestión o separados. ¿Tienen textos apartes? ¿Sí? No, yo voy a exponer. Ya. Camilo me va a Entonces, estar ayudando con cualquier duda que surja. muy bien. Entonces tiene la palabra, señor subsecretario. Bueno, muchas gracias. Primero, escuché atentamente la presentación de la Contralora y creo que es todo un aporte Bueno. al trabajo que viene. Creo que hay bastantes cosas que nosotros podríamos contribuir a resolver desde ya. Entonces, partir señalando, o sea, primero ponernos a disposición de poder realizar un trabajo quizás similar al que hicimos antes. En el proyecto de ley anterior, donde junto a nuestros equipos y los equipos de ustedes y los equipos de la Junta podemos ir trabajando esta indicación. Entonces, señora presidenta y señores parlamentarios, por su intermedio de presidenta, agradezco la invitación. Valoro el trabajo que se está desarrollando en torno al fortalecimiento de Bomberos de Chile. Aquí todos sabemos que es una institución fundamental para el país. ¿Qué cosa es una legitimidad ciudadana construida en base al sacrificio y entrega desinteresada de miles de voluntarios y voluntarias a lo largo del territorio nacional? Como ejecutivo, compartimos plenamente el espíritu de las mociones refundidas que hoy se discuten. Creemos que es indispensable avanzar en un marco normativo que refuerce la transparencia, la probidad y la rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos, que mejore los mecanismos de fiscalización y que actualice y modernice la ley marco de bomberos, reconociendo la autonomía organizacional y disciplinaria de la institución, pero asegurando también las reglas claras de funcionamiento y estándares de integridad acordes a las exigencias actuales de la sociedad. Queremos avanzar en un marco normativo moderno que refuerce la confianza, la transparencia y la rendición de cuentas y que asegure que ningún voluntario o voluntaria vea vulnerados sus derechos en el ejercicio de este servicio. Por eso queremos proponerle a esta mesa un trabajo tripartito que permita, con la participación de los parlamentarios y sus equipos, de la Junta Nacional de Bomberos y nosotros como Ejecutivo, una revisión de los mecanismos de rendición de cuentas y fiscalización, y ir más allá, sino que también la apertura de construir articulados de consenso que incorporen estas preocupaciones, tales como las que ahora presentó la señora Contralora. Que desde ya podríamos dejarlo como las primeras observaciones a ir resolviendo. Me detengo acá porque creo que las tareas que estableció la Contralora son muy importantes de atender y es de toda lógica que un cambio de esa envergadura, imagino que la Junta debe haber estado escuchando con atención,
y haber estado pensando cómo harían para implementar todos estos cambios, ¿cierto? Van a requerir de bastantes transitorios para una implementación de una reforma que no produzca grandes shocks en la institución, ni tampoco vamos a ralentizar un funcionamiento de una institución que la necesitamos que esté operativa al 1000%, mientras se van construyendo las capacidades que Bomberos va a tener que desarrollar al calor de esta nueva legislación, ¿cierto? Si se define dónde va a estar la plana de fiscalización, si va a estar en la Junta, va a estar en cada uno de los cuerpos, etcétera. Todo ello, más las distintas tareas que ya la propia mociones refundidas que ustedes establecen, implica un cambio gradual y paulatino en el tiempo para la Junta Nacional y para todos los cuerpos de bomberos a nivel nacional. Entonces creo que ahí también va a haber un trabajo legislativo importante en definir cuáles son los tiempos, los plazos de implementación, cualquier tipo de cambio, y que podamos, digamos, ingresar y que pasar esta ley a la sala con la mayor cantidad de nudos resueltos posible. También, bajo el compromiso que tenemos por mejorar, ¿cierto?, las capacidades de bomberos y también su fortalecimiento en cuanto a los accidentes, las enfermedades, lo que hemos trabajado anteriormente, consolidar también a bomberos como un sistema nacional robusto y coherente con los estándares democráticos y también de los derechos que hoy exige el país. Y en esa línea quiero referirme al tema que preocupa a la opinión pública en la última semana a propósito de lo que ocurrió con el Cuerpo de Bomberos de Curicó, donde hay denuncias, ¿cierto?, que están siendo investigadas por Fiscalía y por la Brigada Investigadora de la PDI. Y bueno, nuestro ministerio ha estado haciendo un seguimiento a este caso en conjunto con la Junta, que nos preocupan a ambos de igual manera, y estamos viendo con qué herramientas fortalecemos. Y ahí hay un trabajo muy interesante que está llevando a cabo la subsecretaria Claudia Donaire sobre el protocolo para los cuerpos de bomberos, prevención, denuncia e investigación ante casos de maltrato, acoso o abuso sexual y discriminación arbitraria, que me parece que es necesario que esta comisión debería conocer. Entonces, nosotros proponemos tener una reunión previa con la Subsecretaría de la Mujer, la Junta Nacional de Bomberos y esta subsecretaría para avanzar en una propuesta que también la tenga a la vista esta comisión en la medida que se tramita este proyecto de ley, porque consideramos que sería importante que al calor de el aumento de los estándares, la subida de los estándares que va a tener esta ley marco, también se incorpore esta perspectiva que hoy día es una materia que está siendo debatida por la opinión pública al calor del caso que hemos conocido en Curicó. Creemos que esta es una oportunidad para avanzar juntos nuevamente en una legislación que reconozca la grandeza de Bomberos de Chile, pero que también se entregue nuevas herramientas para enfrentar con firmeza los desafíos del presente que la ciudadanía exige. Así que a disposición, Presidenta, y por su intermedio a disposición a todos los parlamentarios y sus equipos para que trabajemos juntos esto, y desde ya ponemos todas las capacidades que están en la Subsecretaría de Interior en avanzar en ello. Muchas gracias, subsecretario. Yo creo que es el ánimo de todos que podamos hacer un trabajo como el que hicimos la vez pasada, donde hicimos una mesa técnica, sin en este caso colocar un plazo de indicaciones, sino que votando en general hoy día, pero dejando abierto el plazo de indicaciones, porque hay normas que me advertía, ya nos lo dijo la Contralora, pero también me advertía Secretaría, que habría eventualmente una inadmisibilidad si le estamos dando más atribuciones, más facultades a un órgano de Estado, en este caso el Consejo de Transparencia. Entonces necesitamos ahí trabajar una indicación sustitutiva en ese sentido. Sí, por lo mismo, a nosotros también nos gustaría revisar con más tiempo la moción en refundida para poder también hacer estas observaciones, tal cual como la hizo pero ya considerando lo que ya dijo la Contralora, que nos abre y nos da bastantes pistas de las mejoras que tenemos que llevar a cabo. Además, también analizando las competencias que tienen nuestro propio Departamento de Administración y Finanzas en cuanto a cómo estamos desarrollando las rendiciones de cuenta de bomberos, porque hemos ido también generando mejoras antes de cualquier tipo de reforma de ley. Ya estamos implementando distintos tipos de controles y mejoras. Entonces, todo eso va a ayudar a que podamos contribuir con sus equipos a una mejora de esta moción refundida, considerando la observación de la Contralora. Perfecto, perfecto, subsecretario. Le vamos a dar la palabra también al vicepresidente de la zona sur del Cuerpo de Bomberos, don Luis Carmach.
Guamcha, ¿cierto? Que viene junto a Fernando Recio, pero también para que nos pueda dar sus impresiones respecto de estas mociones refundidas y sobre lo que se ha expuesto previamente. Por favor. Gracias, presidenta. Saludar por su intermedio a los señores diputados que hoy día nos acompañan, al señor subsecretario, a Camilo, ya un amigo de la casa. Ya. Que la verdad que sí, Camilo no tiene el corazón dividido. Con mucha atención, obviamente, escuché y escuchamos a la señora Contralora. Agradecemos de verdad el trabajo que se han dado y el tiempo que se han dado en revisar todo esto, porque también nos da la tranquilidad de que lo que estamos haciendo va por buen camino. Digamos, yo esperé, la verdad, que muchísimas más cosas que las que propuso, pero son del todo importantes el que las tengamos a la vista y las podamos considerar en esta ley. Contarles un poquito cuando hay esta inquietud de cómo controlamos hoy día. Bueno, no hemos tenido que dar los espacios porque obviamente y la responsabilidad que tenemos de ser receptores de fondos públicos y tenemos que rendirlo. Nosotros hemos creado toda una figura que está dentro de un departamento, una subgerencia que obviamente está dependiente de la gerencia general y también del Consejo Ejecutivo, que es quien dirige finalmente y controla todas las acciones de la Junta Nacional. Y hemos dado un apoyo a los cuerpos de bomberos a través de los consejos regionales. Nosotros tenemos un espejo en cada región y en esa región hay personal administrativo que es de pago de la Junta Nacional y que contribuye y ayuda al control precisamente del manejo de los fondos públicos de los cuerpos de bomberos. Más un departamento que, no sé si 10 o 12, pero no me equivoco, en más número que ese, que tiene la Junta Nacional para este tema en específico y que con un tremendo esfuerzo llevamos todas estas cuentas. Ahora, interpreté que esperaba la Contralora una mayor apertura de control, valga la redundancia, respecto de ellos para con bomberos, pero nosotros lo tenemos hoy día a través del Ministerio del Interior y hace muy poquitos días tuvimos una visita de miembros de la Contraloría que a través de la Subsecretaría de Interior llegaron a la Junta a controlar varios proyectos que se ejecutaron. Así que el control de ellos está hoy día y a través de varias instancias por las cuales recibimos fondos públicos. Pero creo que esto es un proyecto gigante para nosotros. Nuestra ley marco, que fue un anhelo después de casi 150 años de vida institucional, fue un primer gran impulso, pero se nos quedó chica derechamente y hoy día tenemos que modificarla, tenemos que darle, además de modernidad, ¿no es cierto?, facultades, porque hoy estamos viendo que ya los recursos que está manejando Bomberos de Chile son importantes, muy, muy importantes, y obviamente a nosotros y sobre todo a Bomberos de Chile les interesa que el bien ganado prestigio que tenemos en todo este tiempo y especialmente la transparencia económica se mantenga en el tiempo, y qué mejor que tenerlo a través de las disposiciones que pueda entregar esta ley y las facultades que nos pueda dar como ente fiscalizador a la Junta Nacional. Yo no sé si Fernando, con su permiso, Presidenta, si pudiera agregar algo más. Sí. ¿Es posible? Fernando. Gracias, Presidenta. Efectivamente, Ahí sí. la cantidad de las normas de rendición de cuentas de los cuerpos bomberos y la Junta Nacional tienen diferencias. La principal es que la Junta, por el volumen de los recursos que tiene y recibe y maneja, debe rendir cuentas sobre la base de un estado financiero anual debidamente auditado por auditores externos inscritos en el registro de auditores de la Comisión de Mercado Financiero. Esa es la primera gran diferencia. Los cuerpos bomberos tienen balance de ingresos y gastos en 2 columnas que se rinden y en el cual, además de incluir los recursos públicos, están obligados
mandato de la ley de presupuesto, en la glosa sobre rendición de cuentas, obliga a incorporar todos los recursos que reciban. Es decir, no solo los recursos privados, los públicos, perdón, sino que también los recursos privados que son cuantiosos, ¿ya? Y esos deben ser rendidos en el balance de cada uno de los cuerpos de bomberos, entonces, cuidando que efectivamente todos los recursos, sean de origen público o privado, se inviertan en el objetivo social de los cuerpos bomberos, que es la protección de la vida y los bienes de las personas contra los riesgos de incendio y otras emergencias. O sea, esa es la primera gran regla. Después, respecto de algunos aspectos que señaló la Contralora, los directorios de los cuerpos de bomberos están sujetos a las disposiciones del artículo 551-2 del Código Civil, que establece la responsabilidad solidaria por los perjuicios causados a la corporación, la prohibición de que los integrantes del directorio hayan sido condenados por crimen o simple delito en los últimos 20 años anteriores a la fecha en que se pretende nominarlo, y también, ¿no es cierto?, cómo salvar la responsabilidad de algún director que esté en contra de una situación que vaya en perjuicio a la propia corporación, tiene el derecho y el deber de hacer presente en el acta del directorio respectivo la exclusión o la petición de exclusión de su posición. En el fondo, decir, yo no lo acepto y por lo tanto quiero que quede constancia debida, ¿no es cierto?, de mi oposición al acuerdo que se está tomando por ir en perjuicio a la corporación. O sea, hay medidas de resguardo y sin duda una de las preocupaciones de la Junta Nacional ha sido proteger esta situación y que en aquellos casos en que han incurrido en faltas o han incurrido en desviaciones, poder presentar recursos en los tribunales, en definitiva querellas criminales por los delitos de apropiación indebida o mal uso de los recursos o eventualmente una administración desleal. Y en esa línea es lo que precisamente busca el proyecto de ley, es darle la representación, la posibilidad que o la Junta o el superintendente del cuerpo de bomberos respectivo asuma la representación, ¿no es cierto?, inmediatamente y presente las acciones penales que correspondan o civiles si corresponden ante los tribunales. Ahí hay que precisar eso, yo creo que está bien lo que señala la señora Contralora, sin duda hay que mejorar esa redacción, pero ese es el objetivo, o sea, en el fondo dotar a la Junta y dotar a los cuerpos bomberos de la posibilidad de representar también en casos de bomberos accidentados, porque es un problema cuando un bombero se accidenta, no se le confieren los beneficios, la única acción que queda es recurrir por vía de ilegalidad, reclamo de ilegalidad que tiene que ser ejercido en la Corte de Apelaciones de Santiago. Si el bombero está lesionado, está imposibilitado de concurrir a una notaría para otorgar un mandato especial, la Junta se ve impedida de poder participar en la defensa de ese bombero. Entonces, para evitar precisamente, es uno de los objetivos también que viene en la norma. Es básicamente eso, presidente. Perfecto, perfecto. ¿Hay alguna consulta, diputado Badilla? ¿Faltaba más? Sí, presidenta, a Fernando. Yo hice la consulta respecto de la cancelación de la personalidad jurídica a los cuerpos de bomberos. Y también hice la pregunta, ¿qué ocurre con las compañías? Porque puedo estar equivocado. Yo creo que en muchas oportunidades quien falta a la norma, por decirlo de alguna forma, es el cuerpo. O sea, muy pocas oportunidades, pero donde ocurren más situaciones que podrían ser irregulares, es en las compañías. ¿Cómo opera hoy día la norma y cómo estamos asumiendo nosotros hoy en este proyecto esa situación? En que no es el cuerpo, sino que es la compañía. Tiene la palabra, Fernando. Sí, está prendido, sí. Ya. A ver, las compañías de bomberos no tienen personalidad jurídica, sino que actúan bajo el amparo del patrocinio del cuerpo bombero al que pertenecen. El cuerpo bombero es la persona jurídica y las compañías son, en definitiva, organismos operacionales del cuerpo bombero. ¿Cómo se estructura el cuerpo bombero con unidades en distintos lugares y esas reciben el nombre de compañía o brigada? Ahora, cuando no hay cancelación de personalidad jurídica, lo que puede ocurrir es que el cuerpo bombero, a través de su régimen disciplinario, es decir, de sus organismos disciplinarios que deben ser independientes y autónomos del directorio general, apliquen una medida o recomienden la medida de disolución de la compañía bombero.
¿ya? Eso no está en el proyecto, porque eso trabaja y funciona sobre la base de la propia estructura de cada cuerpo bombero, ¿ya? Es el directorio como organismo máximo, como administrador de la institución y donde se forma la persona, la voluntad de la persona jurídica cuerpo bombero, el que tiene esa facultad y puede tomar la medida disciplinaria cuando hay elementos suficientes para ello. De todas maneras, les queda a esos voluntarios afectados por una decisión de disolución, que son muy pocos los casos que haya. Históricamente son muy pocas las compañías que han sido disueltas. Lo que habitualmente ocurre es que puedan ser intervenidas administrativa u operativamente con el objeto de restablecer el orden quebrantado cuando se produce esa situación o cuando hay una desviación en el uso de los recursos o una negativa al cumplimiento de la función bomberil. Básicamente eso redunda o puede redundar en una medida de intervención, que es una medida administrativa o disciplinaria que se puede ocurrir dentro de los cuerpos bomberos. Perfecto. Diputado Barría. Muchas gracias, presidenta. Saludar al subsecretario de equipo y, por supuesto, a los integrantes de la Junta Nacional. La verdad que cuando a buenas y primeras se señala de buscar más transparencia, claro, ¿cómo uno podría oponerse? Pero esto también tiene una carga, y una carga que, leyendo el artículo, no veo dónde dice, bueno, y se asignarán los recursos adicionales a bomberos para que se hagan cargo de esta tarea. Creo que sería lo lógico, así como pasa en las instituciones del Estado. Pero aquí además no es una institución del Estado, es una organización de voluntarios que desarrollan una labor profesional, que si esto lo desarrollara el Estado estaríamos hablando de muchos más millones de pesos, de sindicatos de bomberos con seguro, con licencias médicas. Lo más probable es que estaríamos en el mismo problema que está afectando a muchas instituciones del Estado el día de hoy si fuera una institución estatal. Por lo tanto, creo que ahí tengo un tema legítimo que creo que hay que darle una vuelta. ¿Cómo logramos que bomberos, sin desatender, va a estar preocupado de los incendios, de salvar vidas, o al mismo tiempo va a contar con la capacidad que cada cuerpo de bomberos, estoy hablando de Corte Alto, de Castro, de Osorno, que en cada movimiento va a tener que estar pendiente de la constancia, de los registros, no sé, porque tiene que ver con un tema operacional. No se trata de que se haga cualquier cosa. Hoy día Bomberos es la institución mejor reconocida y mejor evaluada por el país, pero esto de verdad que me genera este tema de dónde colocamos las energías. Ahora, si queremos que Bomberos coloque la energía, por supuesto, hay que colocar recursos adicionales, o si no, de verdad que vería que esto podría convertirse en una ley, que podríamos sacarla, decimos al país que estamos trabajando por la transparencia. Creo que gran parte de la comunidad nos diría, ¿y por qué se preocupan de la transparencia de bomberos si hay problemas? Hay problemas, pero no es el más grave. Y por otro lado, ¿cómo logramos que esto efectivamente, ya lo anticipó un poco acá el subsecretario, claro, normas transitorias, pero no encontrarnos como pasa, por ejemplo, en otros proyectos de ley como la de el agua potable o sistemas hoy de agua potable, que cada año se está postergando y no se va, y lo veo incluso difícil que se pueda aplicar porque justamente no se cuenta con las herramientas. Los sistemas de servicios sanitarios rurales se ha postergado la norma porque se le colocó tanta regla que en definitiva los dirigentes ya no quieren seguir formando parte de los APR, así que ahí coloco mi legítima duda en este sistema de que avancemos, pero esto tiene que tener el apoyo no solamente logístico, sino que también de recursos para que puedan contar con el personal adecuado y no personas que desarrollen una labor después de su horario de trabajo, puedan cumplir con esto, si no se van a asustar. Los bomberos que llevan 30 o 40 años van a cumplir una tarea y las nuevas generaciones que se tienen que hacer cargo de esta institución, no sé si van a contar con toda esta voluntad y disposición de asumir un mayor trabajo no remunerado. Eso, presidenta, muchas gracias. Muchas gracias, estimado diputado. Bueno, vamos a proceder al objeto de esta sesión y vamos a proceder a votar en general el proyecto de ley refundido que fortalece la transparencia y probidad en la entrega de recursos por parte del Estado, boletín 17.504-22, y el que modifica y complementa la ley marco de bomberos 20.564
correspondiente al boletín 17.801-22. Votaremos entonces en general. ¿Secretaria? Sí, diputado. Diputado Cifuentes. Gracias, presidenta. Tengo una duda procedimental nomás. ¿Por qué tenemos que votar en general tan luego? Vamos a hacer indicaciones. No vamos a poner plazo aún para indicaciones, para que podamos trabajarlo en una mesa, tal Ya. como lo hicimos la vez pasada, pero el objeto de la sesión de hoy día era votarlo en general. Lo que pasa es que no sé qué ocurre en esta comisión, pero hay comisiones donde al votar en general empieza a correr el plazo de las indicaciones. No. En este caso no hay, No es no hay reglamentario, plazo no de, hay un de plazo. indicaciones. No Sí. tiene urgencia. Sería distinto si tuviésemos urgencia, ¿no? No, tiene independiente de la urgencia. No tiene. Ah, No tiene. No vamos a tener ninguna restricción ni de plazo Así para es. votar, para agregar indicaciones. Así es. Ok, gracias. Así es, para su tranquilidad. Ahora sí, secretaria. Diputado Barrios. Sí, presidenta, nosotros como le hemos dicho a la mesa, la idea es que podamos trabajar con usted temas de ritmos de tramitación. Estamos lejos todavía de definir, y si es que se define algún tipo de ritmo, la idea es que lo podamos definir en conjunto. Así es, así es. ¿Sí? Diputado Cifuentes. A favor. Diputado Barriet. Sí, recalcando lo ya dicho, las indicaciones y con la voluntad de poder perfeccionar este modelo que sea compatible, que permita que sea algo alcanzable, que se pueda incorporar los recursos necesarios para que Bomberos pueda cumplir con la transparencia, la probidad, tener un portal sin desatender lo que nos importa, que es que salven vidas y salven bienes, y veamos los incendios, los accidentes carreteros y el manejo de químicos y un sinnúmero de tareas. En general estoy de acuerdo, apruebo. Gracias. Diputado Ramírez. Apruebo. Diputado Rodríguez. A favor. ¿Usted, presidenta? A favor. ¿Han votado todos los señoras? No hay señores nada, diputados? no hay más. No hay más. Resultado de la votación: se aprueba por 5 votos a favor, unanimidad. Aprobado de forma unánime en general. Vamos a dejar liberado al subsecretario, ¿cierto? A su equipo. Muchas gracias, colega, por haber venido. Sí, no, si no nos vamos a ir, no te preocupes, no te preocupes. Sí, claro, por supuesto. Bueno, es preciso que recordemos lo que abunda no daña, ¿cierto? Que recordemos que no nos hemos fijado un plazo para indicaciones, porque vamos a trabajar, al igual que la vez anterior, en una mesa técnica. Entonces esperamos la próxima sesión conformar la mesa técnica de tal manera que tanto el Ejecutivo como los mocionantes y el resto de los parlamentarios podamos introducir aquellas reformas necesarias al boletín refundido. Probablemente vamos a hacerlo bajo la misma fórmula de una indicación sustitutiva, pero ya tenemos la experiencia para eso, así que no nos vamos a fijar un plazo para no apremiarnos de ninguna manera y podamos hacer el trabajo en la mesa técnica con tranquilidad. Así que no vamos a dejar fijado nada para eso. Tienes la palabra, Luis. Muchas gracias, presidenta. Ojalá que pueda transmitirle un poco de tranquilidad al diputado señor Barriga. La verdad que como estamos tan en el inicio de todo esto, creo que falta bastante por acordar, y no sabemos cuáles van a ser nuestras responsabilidades finalmente y nuestras obligaciones cuando terminemos de discutir toda esta ley. Y yo creo que ese va a ser el minuto en que vamos a poder determinar si nos falta personal, si vamos a necesitar o no vamos a necesitar, o si la estructura que tenemos actualmente es suficiente. Obviamente va a ser un tema que vamos a tocar y que vamos a tener muy presente, y de ser necesario, obviamente lo vamos a plantear en su minuto. Muchísimas gracias, diputado Cifuentes. Sí, en el mismo sentido lo que plantea el vicepresidente y también el diputado Barría, yo creo que este es un tema central que vamos a tener que dedicarle un tiempo, y es porque tiene que ver con la esencia de bomberos, ¿no? Claro, uno podría decir, vamos a transformar a bomberos en un organismo público, digamos, en un servicio público. Parece que esa no va por ahí la cosa, ¿no? Entonces, sin embargo, yo creo que la señora Contralora nos ha agregado alguna luz respecto de algún principio de legalidad, que es lo que yo buscaba, ¿no? Es decir,
cómo estructuramos un servicio a bomberos que presten ellos mismos, la Junta en este caso, ¿no? Para mantener un nivel de uso transparente de los recursos. Entonces es distinto a crear una estructura. Uno podría sacar una estructura y ponerla al lado y subcontratarla incluso. Entonces no se trata solo de crear un modelo lineal, digamos, de mayor burocracia en la institución. De lo que se trata, creo yo, es de buscar elementos que pueden existir en otras modalidades, en otras experiencias, en donde uno responsabiliza a un tercero, que es la Junta, ¿no es cierto?, por el uso adecuado de los recursos, y para eso, en esa institución uno genera una entidad especializada y capacitada, que es la que tiene las facultades, los recursos para hacer su trabajo. Entonces, no me quedaría yo con la idea esta de que vamos a crear una tremenda institucionalidad, y que más bien lo que vamos a tratar de rescatar es ese principio, digamos, de cómo hacemos las cosas bien, de la manera más eficiente posible. Es por ahí, ¿no? Así es, así es. Diputado Barrios. Presidenta, por su intermedio, señalar que justamente es una discusión bastante de fondo. Aquí quien me precedió en la palabra tuvo cargos de gobierno, yo también fui subsecretario. Un subsecretario en un servicio público es el jefe del servicio y responde ante la ley y responde con los sumarios administrativos y con los juicios de cuenta. Entonces, por eso mi pregunta no era baladí, por decirlo de manera, a la Contralora. Iba con una suerte de chanfle. ¿Por qué digo esto? Porque en el organismo estatal existen diferentes espacios donde entre comillas, se aseguraría el control. Primero, un departamento de control. Segundo, un departamento donde se realiza toda la... Bueno, el departamento de control de la fiscalización, pero donde se realiza toda la rendición de cuentas, ¿no? Y tercero, un organismo donde incorpora límites o normas. Y así, el mismo jefe de servicio instaura o no instaura un proceso administrativo que puede ser una investigación sumaria y posteriormente un sumario que puede terminar en destitución o en diferentes infracciones al ámbito administrativo. Entonces, creo yo que hay que darle una vuelta, eso es lo que digo. No lo digo en relación al tema de que no se tenga que fiscalizar, ni mucho menos, pero... por ejemplo, yo ayer en el Cuerpo Bombero acá de Valparaíso estuve conversando con el superintendente, con el vicepresidente también, y ellos tienen muy dividido el área de lo que es el área administrativa, del otro área, ¿no? Y siempre recordar que esta es una institución ad honorem, que, o sea, cada uno de ellos que estaba ahí, me dicen porque yo tuve que ir rápido porque tenía que votar, ayer terminaba la sesión a las 7:30, o a las 7:10 se empezaba a votar, y yo fui de 20 para las 7 a las 7 con mayor. Entonces me decía, nosotros no lo podemos recibir en otro horario, porque nosotros trabajamos. Entonces, este no es un órgano de la administración pública, ¿no? Recibe cuantiosos recursos del Estado, como lo ha dicho la señora Contralora, pero hay que tener criterio y cautela en cómo se desarrollaría esa interfase. Porque incorporar en bomberos un módulo como el que tiene la administración pública, ojo con aquello, ¿no? Creo yo que hay que darle una vuelta, ¿no? Por el bienestar de bomberos, porque sí, por eso mi pregunta iba con una suerte de chanfle, lo digo en un buen sentido, porque si finalmente bomberos va a estar encargado de hacer la administración de las cuentas y la transparencia de aquello, lo cual a mí me parece que está bien, insisto, es una cosa compleja. Y está bien desde el punto de vista de la capacitación del órgano del Estado, la Contraloría General de la República, con relación a las personas que estarían dedicadas a aquello.
pero ojo con extender desde la administración pública una suerte de fiscalización como si fuera administración pública, porque no lo es, ¿no? Entonces, tengo ahí un bemol, que no es fácil. No es fácil, ¿no? Porque, claro, porque la Contraloría decía, con todo No juicio y razón, mire, aquí Bomberos tiene cuantiosos recursos, hay que entregarlos, hay que, de una u otra manera, hay que justificarlo, hay que ser transparente el proceso, hay que hacer, y qué duda cabe que aquello debe ser así. Pero quizás tenga que haber una forma un tanto más flexible, entendiendo cuál es la institución de bomberos, qué rol cumple en la sociedad y cómo se pueden cumplir estos dos parámetros. Yo creo que se puede masticar chicle y caminar al mismo tiempo. Así es, toda la razón. No es fácil, pero nadie dijo que esto iba a ser fácil. Pero es un tremendo desafío y es histórico que hagamos esto. Es un momento en que Bomberos, guardando las proporciones, se pone pantalones largos. Es un momento en que Bomberos pasa a un régimen distinto. Siempre va a ser muy sui generis entre lo público y lo privado. Y nuestro deber es proteger la institucionalidad de Bomberos y proteger los recursos del Estado. Yo creo que teniendo todos muy claros esa premisa, vamos a sacar un muy buen proyecto de ley. Vamos a sacar un muy buen proyecto, no dudo de eso. Bueno, para ponerle término, ¿verdad? Vamos a la próxima sesión, como les decía, del martes 16, con olor a empanadas ya, hacer. Ese martes 16 probablemente vamos a fijar el trabajo de la mesa técnica, cómo se va a desarrollar, ¿cierto? Para que pueda venir alguien del ministerio ahí que nos acompañen, algunos, ¿verdad? Por supuesto, para que veamos cómo vamos a desarrollar el trabajo también con quienes se interesen de la comisión. Después tenemos semana distrital y luego tenemos la del 30. Habíamos pensado... dos cosas tenemos pendientes. Hay un homenaje que está pendiente, ¿verdad?, que de Bomberos, que lo habíamos fechado, el presidente titular lo fechó el 7 de octubre. No hemos fijado la fecha porque pensamos, la hora, porque pensamos que tal vez podría ser en la sala de la presidencia de la Cámara de Diputados. Por lo tanto, lo vamos a hablar en conjunto con el presidente titular de la comisión, Cristian Araya, lo vamos a hablar con el presidente de la Cámara de Diputados, don José Miguel Castro. Así que no vamos a poner la hora, ¿de acuerdo? Pero ya tenemos fechado que es el 7. Sin embargo, tenemos una sesión secreta pendiente, que eventualmente podría ser el 30 o después el 14, pero escapa a mis atribuciones fijar la fecha específica y tenemos un problema. Yo sé que puede que algunas de las personas que aparecieron en alguno de los reportajes puedan estar viendo esta sesión y no tenemos forma de contactarlas de ninguna manera, digamos, no tenemos sus datos. Les agradeceríamos si nos escuchan, ¿verdad? O si ven esta presentación, que se comunicaran al correo cdias@congreso.cl, que es el correo de Cristina Díaz, para que de forma muy reservada puedan remitir sus antecedentes y con el presidente aquí en el cargo y el quórum suficiente, fijemos la fecha para la sesión secreta. Necesitamos nombre, RUT, teléfono y correo, obviamente. ¿Esos datos también, Cristina? ¿Sí? Ya. Entonces, a las personas que vayan a declarar en aquella sesión secreta. Sin otro objeto, bueno, no sé, ¿varios? ¿No hay varios? Bueno. Presidenta, ¿Señor? ¿sería posible agregar mi voto favorable? ¿Qué más hubiese querido yo, mi estimado amigo? No fue perfecto. No fue perfecto, pero bueno. Bueno, entonces, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.